El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces tendrán que ayunar. Les dijo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a éste no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bien, queridos hermanos, como ustedes saben, y lo venimos diciendo estos días, se nos ofrece, la liturgia de la Iglesia nos ofrece, como primera lectura estos días de semana, esta primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto, una carta muy rica, ¿no? Y muy llena de sabios consejos que nos vienen muy bien hoy. Acuérdense ustedes que la palabra de Dios no es cualquier palabra, sino es una palabra inspirada por el Espíritu Santo y que por eso trasciende los tiempos, va más allá. Y hoy nos llega a nosotros, aunque ya tiene más de 2000 años de historia desde que fue escrita, y llega a nosotros, porque llega a nosotros con la resonancia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Hoy puede uno agarrar un texto cualquiera, de cualquier libro, un incunable, por ejemplo, que son textos antiquísimos, escritos que puede haber de historia, que puede haber de arqueología, que puede haber de ciencia. Hermosos textos, pero sobre todo que los leen quienes estudian, los científicos, ¿no? Los incunables se les llama, porque son muy antiguos, pero responden a una realidad y a algo concreto. En cambio, la palabra de Dios, que ya tiene el Nuevo Testamento 2000 años de historia, ni hablar del Antiguo, sin embargo es como que fuera escrita en este momento y para cada uno de nosotros. Tiene esa capacidad de trascender, porque es palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu y porque ejerce su acción espiritual, su fuerza en nuestros corazones, como el primer día. Siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto, eso sí, porque como el mismo Señor lo dice, la palabra es una semilla que el mismo Dios siembra y no todos los terrenos en el que cae esa semilla son iguales. Hay terrenos fértiles en donde la semilla cae y da mucho fruto, pero hay terrenos pedregosos donde la semilla queda ahí y nunca puede echar raíz porque está en otra. El terreno pedregoso responde o representa a la persona que vive en el mundo, que vive endurecido por las cosas del mundo. Y todo lo que Dios diga te entra por una oreja y te sale por la otra. No se llega a profundizar. Y cuando la semilla no tiene profundidad no puede echar raíz. Entonces depende del terreno. La semilla es la misma, con el mismo poder y ofrecida a todos sin distinción. ¿Qué nos dice hoy entonces este párrafo que hoy nos toca leer de la primera carta? Fíjense algo muy interesante. Los hombres deben considerarnos, a los cristianos, simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Está para pensarlo, ¿no? Está mucha tela para cortar, me da la impresión. No quiero extenderme, pero da para tanto.
A un cristiano, dice Pablo, los hombres del mundo nos tienen que ver simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Los misterios de Dios es la vida nueva que nos llegó a nosotros por Cristo. Un misterio es que Dios se haya hecho hombre como nosotros y este hombre, Jesucristo, haya dado la vida para que nosotros tengamos vida eterna y nos haya perdonado y purificado de todo mal, de la muerte y del pecado, haciéndonos hombres nuevos. Y eso es un misterio que la mente humana no lo puede entender. Llega hasta cierto punto porque es una gracia infinita que viene de lo eterno, del Todopoderoso, que nos amó y se acercó a nosotros haciéndose un hombre más para que nosotros, los hombres, pudiéramos entender de alguna manera y sobre todo para que pudiéramos ser elevados a la condición de hijos de Dios. Un Dios que baja y asume la humanidad para que la humanidad sea elevada y llegue a la eternidad. Ese es el misterio más grande, donde se manifiesta el amor de Dios por nosotros de una manera total. Es un misterio que ha sido depositado en nosotros. Y dice Pablo que al servir a Cristo, es decir, al unirnos a Cristo y seguir sus pasos, que son amor, administramos en nuestras actitudes de vida, en nuestra forma de ser, de pensar, de obrar, este misterio, que lo tenemos que ir profundizando en la fe de la oración, cultivando en el silencio de nuestra vida, cada día, en esa intimidad con el Señor, estando a solas, en el tiempo prolongado de un encuentro amoroso con Él, para que esa fuerza interior brote, resurja, como un fuego de amor, el Espíritu Santo, y así ilumine toda nuestra mente y nuestro ser, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y nos haga testigos de esto que somos, redimidos por el amor. De eso se trata administrar. Administrar significa servir. Sirvo a Cristo y manifiesto a mis hermanos el amor que Cristo me tiene. Me uno al Señor para que el Señor a través de mí siga obrando obras de amor y misericordia para con todos. Por eso el cristiano no es cualquier cosa. Un cristiano está llamado a esto, a obras grandes de amor. No puede ser más de lo mismo. En un mundo rebelde, en un mundo violento, en un mundo que no tiene tolerancia, en un mundo egoísta, mediocre, superfluo, materialista. En esta realidad que nos toca vivir, el cristiano está llamado a marcar la diferencia, no porque seamos ni mejores ni superiores, sino porque reside en nosotros por la fe este misterio del que habla Pablo, administradores de la multiforme gracia de Dios, administradores, servidores, que en mí se note que Cristo está vivo. Y se nota, Para lo cual no hay que hacer grandes cosas. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago? No, porque no depende de vos. Lo único que depende de vos, como te decía hoy, es que le entreguemos todos los días renovadamente el corazón a Dios para que Él lo fecunde con el poder de su Espíritu que ya nos fue dado. Y nos fecunde. Y podamos realmente, como dice acá, Él sacará a la luz la verdad. No juzgues a nadie, dice Pablo. El Señor se encargará de juzgar. Él sacará a la luz la verdad. Él manifestará las intenciones secretas de muchos corazones. Vos sé un instrumento del amor y nada más. Porque sos amor, porque estás amado, porque estás consagrado por el amor. Hermanos queridos, esto es cuestión de fe. ¿Es verdad? Y lo asumimos como verdad en nuestra vida en la medida en que creemos en este poder, no que lo analizamos. El mundo analiza todo, el hombre de fe cree y espera en la fe. Por eso el Salmo nos decía recién o nos invitaba a rezar, confía en el Señor, confía en Él, nada más que en Él, y practica el bien, ¿no? Encomienda tu suerte al Señor.
Que tu vida, tu suerte es sinónimo de tu vida, que tu vida de cada día está encomendada a Dios. No te preocupes, no te angusties, no te desesperes, confía en Él. Él hará brillar su obra, Él hará en vos su obra, hará brillar su justicia como el sol y su derecho como la luz del mediodía, dice. Confía, Dios es justo, Dios es justo, lo ve todo. Como dice Pablo, ¿no? Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Confía en el Señor, ten ánimo, sé valiente, confía en el Señor. Vos alejate del mal y practica el bien, y siempre tendrás una morada, porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. ¿Ven? Y una palabrita breve sobre el Evangelio, porque es muy interesante también tenerlo presente en esto que hoy cuenta Jesús, ¿no? Que a veces suena raro y que no entendemos un pito, pero podemos entender mucho más. Dice que Jesús es criticado, como tantas veces, por los escribas y fariseos, porque les dicen, ¿cómo puede ser que tus discípulos no ayunan cuando los discípulos de Juan y los nuestros sí ayunamos? El ayuno era una práctica que los judíos tenían como una norma religiosa, que en determinados momentos la tenían que cumplir a rajatabla, como por ejemplo también el día de descanso sabatino. Los sábados, día sagrado, no se puede trabajar y hasta está reglamentado qué se puede hacer y qué actividad sí se puede y qué actividad no. ¿Se acuerdan que a Jesús lo criticaban porque curaba a los enfermos en día sábado? ¿Qué mentalidad tan absurda, ¿no? Uno lo piensa fríamente. El Señor hacía el bien, sanaba, liberaba a los oprimidos, y ellos, porque era sábado, lo criticaban. No podían ver el bien que hacía Jesús y la fuerza de Dios que estaba en Él, y se quedaban con la ley, con el reglamento. Y así vivían una vida tan perjudicial para ellos y para los demás, porque los fariseos eran las autoridades religiosas que imponían estas cosas. Bueno, por eso Jesús un poco como que se ríe de ellos, se burla de ellos, ¿no? Y los critica a ellos también, diciéndole que eran unos hipócritas. Y hay algo muy interesante: los fariseos eran, digamos, para usar la palabra justa, fanáticos del Antiguo Testamento, de la antigua ley. Y por eso no entendieron, por su fanatismo, porque una cosa es creer, otra cosa es ser fanático. Y hay cristianos que son fanáticos. El cristiano fanático no vive su fe, transforma su fe en una ideología. Lo que le pasa a ciertas líneas políticas, ¿vieron? Donde no quieren ver más allá de lo que ven, de sus narices. Y hacen de su ideología cualquier cosa con tal de mantenerse en la idea. Ideología es una idea deformada. Entonces ya no es una idea del que piensa, sino es un berretín, un fanatismo. Y ustedes saben que el fanatismo es nocivo, es peligroso, porque una persona fanática se transforma en irracional, y la irracionabilidad te puede llevar a hacer cosas terribles, hasta matar. Bueno, un poco en esta línea estaban los fariseos, si se quiere, ¿no? De hecho, a Jesús lo mataron ellos. Y Jesús pone este ejemplo, esta comparación. Me voy a quedar con el del odre, para no entrar en el del vestido, que es más o menos, la idea es la misma, ¿no? Dice, no se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Claro, ustedes saben que el vino, cuando se elabora, recién elaborado, lleva un proceso de fermentación, ¿eh? Es un proceso natural que tiene el vino. Es una de las bebidas más artesanales que hay realmente, porque tiene mucho de natural. El hombre pone su parte, pero la naturaleza hace la suya. Y el vino es una obra de la naturaleza, que nace del mosto de la uva. Y bueno, cuando el vino está elaborado, recién hecho, necesita un tiempo. Cuando recién se exprime la uva, ¿no?, y se ponen los ollejos con el jugo,
se lo deja un tiempo fermentar. Y la fermentación hace como que hierve, ¿no? Todo un proceso de ebullición. Lo que hace que haga presión, como una agua, una olla a presión que hierve, hace presión. Entonces, si se lo ponen odres, los odres de aquella época eran como bolsas de cuero de animales. Hoy eso ya fue superado y donde se pone el vino para hacer su proceso de fermentación son en las barricas, ¿no? Las barricas que son de roble, que pueden venir de Francia o pueden venir de Bélgica, ¿no? Eso depende. Hay barricas de primer uso, de segundo y de tercer uso, ¿no? Por supuesto que las que más valiosas son las de primer uso, donde el vino toma todo el gusto de la madera que es nueva. Por eso los vinos maderizados son más caros, porque además evolucionan más, llevan más tiempo de evolución, de cuidado. ¿Qué pasa si la barrica está gastada y se pone el vino recién hecho? Y bueno, va a fermentar y posiblemente reviente, como dice Jesús, y se desparrama y se desperdicia. Tanto la barrica ya no sirve más y el vino está desperdiciado. A vino nuevo, barricas nuevas. Cuando el vino ya está estacionado, es más viejo, se lo puede guardar en otras barricas, que ya no hay fermentación. Hay una evolución, pero no fermentativa. Bueno, esto lo llevamos a la fe. Y sí, esta gente se quedó en lo viejo. Y Jesús trae algo nuevo. Y eso viejo no lo resiste a lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo que trae Jesús? El Espíritu Santo. Esa frescura que ilumina la vida y cambia la vida y abre las mentes y los corazones. Los fariseos no estaban preparados para eso. Por eso, ¿qué pasó? Reventaron de bronca. Reventaban de bronca. A vino nuevo, odres nuevos. Es decir, a esta novedad que trae Jesús del amor, que trae plenitud a lo antiguo, hacen falta corazones nuevos, corazones abiertos, corazones frescos, que no están endurecidos, que no se quedan en el pasado, que no viven mirando para atrás todo el tiempo y rejunjuñando esas cosas que a veces suelen pasar, ¿no? Lo que le pasaba también a los judíos cuando estaban en el desierto camino a la tierra prometida. Uy, ¿para qué nos sacaste de acá?, le decían a Moisés. Allá por lo menos comíamos. Y sí, comías, pero eras un esclavo, que permanentemente te tenían presionado y golpe tras golpe, sufrimiento tras sufrimiento. ¿Cómo podemos añorar eso cuando el Señor nos abre un camino nuevo hacia una dimensión nueva, plena? A vino nuevo, odres nuevos. Hermanos, somos cristianos y creemos en un Cristo, el Cristo joven, es decir, el Cristo de la frescura, que nos llama a caminar para adelante, a no tener miedo, a vencer obstáculos, a superar. No con nuestras fuerzas, como dije hoy, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Con la fuerza que nos viene de lo alto, que está en nosotros y que ha fecundado nuestra vida. Por eso demos gracias al Señor con alegría. A vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo de Dios, que encuentre en vos un corazón joven. Joven, aunque tengas muchos años de vida y aunque tu cuerpo ya no sea tan joven en cuanto a la apariencia, que tu corazón, tu alma sí sea joven, porque es fresca, porque no tiene miedo a lo nuevo, porque mira para adelante, porque sabe adaptarse a los signos de los tiempos, porque sabe entender a los que vienen atrás, porque no tiene miedo de perder su lugar y aferrarse a lo suyo como que fuera su dueño, sino que es capaz de dar un paso al costado, a morir, para que otro crezca y así vivir resucitado. Esa es la gran frescura que nos trae Dios en Jesucristo, de la cual no siempre estamos tenemos la idea tan clara y tan dispuestos a aceptar. Y quedamos como los fariseos, criticando. ¿Por qué no hacen tus discípulos lo que hacen los nuestros? ¿Por qué? Ese por qué, ese pedir explicaciones permanentemente. Pará de pedir explicaciones, viví y dejá vivir. Viví y dejá vivir. El que no tiene vida propia, como esta pobre gente de los fariseos, vive entrometiéndose en la vida ajena. Y vive permanentemente viendo, buscando, mirando a ver en qué puede encontrar en el otro algo que lo entretenga,
Aunque más no sea para chusmear, para contarle a otro, viste lo que vi, viste lo que hizo, viste dónde está, viste lo que se dice, viste lo que se es. Esa gente no tiene vida propia y vive reventada, porque el espíritu lo llama, la frescura del espíritu lo llama a la novedad, pero no, viven reventados, porque están encerrados en su vejez, en esa vejez espiritual, no me refiero obviamente, en esa dureza de corazón. Bueno, hay mucho más, pero me quedo acá. Demos gracias al Señor, porque nos habla, y nos habla al corazón. Pidámosle al Espíritu Santo en esta misa que nos dé un corazón como el de Jesús, un corazón abierto a la voluntad del Padre y un corazón abierto a todos, a los demás, para que esta gracia nos renueve cada día y podamos estar de pie confiando en el Señor, como decía el Salmo, ¿no? Y encomendando nuestra vida al Señor, confiando en Él, porque Él está haciendo su obra en tu vida y así brillará su justicia en tu vida como el sol. Que la Virgen María, nuestra dulce Madre de Luján, nos acompañe e interceda por nosotros. Que así sea. Que así sea.